Muy buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenidos en esta fría noche, pero qué lindo que podemos estar desde nuestra casa, desde la comodidad del hogar, conectados a este tiempo que como iglesia queremos tener de comunión con el Señor y entre nosotros también, ¿verdad? Y bueno, en esta noche te doy la bienvenida y también le doy la bienvenida a mi esposa, que nos está acompañando desde el detrás de cámaras. Buenas noches, Dios les bendiga. Me estoy acostumbrando a la función de locutora, así que está bueno. Aunque está mejor, como están ustedes, me imagino, muchos ya metidos en la camita, bien abrigaditos con este frío, pero bueno, es bueno que podemos reunirnos a compartir una vez más la palabra de Dios y hoy arrancamos con el libro de los Hechos. Un libro muy importante para nosotros y hoy vamos a ver, vamos a empezar en ese primer capítulo, a introducirnos en esa historia hermosa, aunque algunos dicen que en realidad el libro de los Hechos comienza a partir del capítulo 2, pero bueno, tenemos todo este primer capítulo que nos va a introducir y nos va a generar la expectativa de lo que vamos a empezar a ver que empezó a ocurrir a partir del capítulo 2 con la iglesia, la iglesia primitiva, la del primer siglo, ¿verdad? ¿Hay algunos saludos para que podamos compartir? Bueno, la verdad que los valientes son muy poquitos. Son muy poquitos, hay mucho frío hasta para conectarse por internet, frío, ¿no? Sí. Bueno, estaba Juan Villa, Diego y Margarita desde Montevideo, Juan Carlos y su mamá, y bueno, hasta ahora son esos los que han dicho aquí estoy. Y bueno, gloria a Dios porque estás allí y vamos a orar y ya vamos a introducirnos en el libro de los Hechos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu bondad, por este nuevo encuentro de tu iglesia, Dios. Y gracias por esta oportunidad que nos estás dando para leer tu palabra. Ruego, Señor, que tú nos auxilies, Dios, que en esta hora nos ayudes, Señor, para que podamos entender lo que vamos a leer. Y también ruego, Padre, que tú en tu bondad puedas dar sanidad, puedas dar liberación a la vida de cada uno de mis hermanos que está allí necesitando de ti. Padre, en ti confiamos, en ti nos hemos apoyado y te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios.
Ahí Yeda se está conectando y saludando también. Bienvenida, La Yeda. saludamos desde acá también. Dios te bendiga, Yeda. Muy bien, entonces como habíamos quedado, hoy vamos a comenzar con el libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo ese primer capítulo del libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos tiene por tema principal el principio y el crecimiento de la iglesia. Es el libro que nos conecta entre los evangelios, donde nos cuentan la vida de Jesús, y las cartas que luego son dirigidas a las iglesias, tanto por Pablo como por Pedro, como por Juan. El libro que nos conecta todo eso es el libro de los Hechos. Nosotros vamos a empezar a ver a partir de hoy qué es lo que sucede inmediatamente después que Cristo asciende a los cielos y cómo ese pequeño grupo de pescadores, de hombres y mujeres comunes y corrientes, cómo ese pequeño grupo empieza a transformarse en un movimiento, que para el primer siglo ya eran más de 500.000 personas aferradas a la fe cristiana. Entonces, cómo de estos 120 llega en muy pocos años a un número tan grande. Bueno, lo vamos a empezar a ver hoy. Y eso también nos va a edificar a nosotros en nuestra fe. Lo otro que tengo que decirte en cuanto al libro de los Hechos es que el autor de este libro es Lucas. Es el mismo autor, el mismo Lucas que escribe el Evangelio de Lucas. Y en la Biblia en realidad no hay mucha mención acerca de la persona de Lucas. Hay solamente 3 menciones que hay directas hacia él. Una es en el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 24, donde Pablo dice: también los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces ahí vemos que Lucas era uno de los colaboradores de Pablo en las misiones que él hacía. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, verso 14, dice: les manda saludos Lucas, el médico amado. Entonces de ahí sacamos que, Lucas tenía por profesión la medicina. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, ya en esta última carta del apóstol Pablo, en el final de su vida y de su ministerio, él dice en ese versículo 11: solo Lucas está conmigo. Entonces vemos que además de ser un compañero para Pablo en su misión, además de ser un médico, era también alguien fiel al apóstol, ¿verdad? La tradición de la iglesia no ha tenido ningún problema en defender la postura de que es Lucas el autor de tanto el Evangelio de Lucas como de esta segunda carta, de este segundo libro, el libro de los Hechos. ¿Está bien? En cuanto a la fecha en que se escribió este libro, siempre el tema de las fechas es complicado. Siempre a algunos les parece que es en una fecha más tardía, otro en una fecha más temprana. Más o menos se piensa por algunos que entre el 62 y el 70 después de Cristo puede estar la fecha en que Lucas escribe. Y también el lugar desde donde él escribe esta carta. También hay algunas posturas, pero la más firme es que él la escribió estando en Roma, en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Entonces, son más o menos las ideas generales que podemos tener en cuanto a este libro hermoso que vamos a comenzar a leer hoy. Te vuelvo a decir, tenés la oportunidad de aportar tus comentarios. Si en lo que vamos a ir leyendo tenés dudas o querés aportar información, escribinos y ahí Virginia va a estar atenta a eso y nos va a estar
va a estar diciendo al aire lo que vas aportando. Y lo otro que tengo para decirte es que en esta oportunidad este libro de los Hechos lo voy a estar leyendo íntegramente en la versión Nueva Traducción Viviente. Va a ser las mismas enseñanzas que en cualquier otra traducción, simplemente que capaz que si no tenés la traducción viviente vas a ver alguna diferencia en las palabras, pero las enseñanzas son las mismas. Bueno, ¿algo más antes de arrancar? Bueno, se han unido saludando Milka y Juan Pablo Salete, así que también les saludamos. Un abrazo grande. Y también les comentamos a los hermanos que si alguno no tiene esta versión y la quiere tener en su tablet o en su celular o en su computadora, es muy fácil. O descargar la aplicación o simplemente en el buscador Google busca Biblia Nueva Traducción Viviente y la puede ir leyendo online sin la necesidad de descargarla. Es muy fácil conseguir una Biblia hoy en día, es tan fácil como descargarla de Android o si tenés otro sistema operativo y tenerlo allí. Yo personalmente me queda muy fácil buscar en una que se llama Bible Getaway, sería algo así. Y en esa están todas las versiones de la Biblia en todos los idiomas y es fácil buscarla y no precisan descargarla, la pueden desde el Google mismo ir buscando. Para los que nos vemos a día, nos estamos viendo continuamente, si tenés dudas, si querés que te ayudemos a descargar alguna de estas versiones en tu Biblia, cuando nos veamos me decís o le decís a Virginia y te ayudamos en eso. Versículo 1 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban, y hasta que ya no pudieron verlo. Y mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos
de Jesús. Bien, vamos a hacer un alto allí, ¿verdad? Es interesante cómo Lucas nos ubica en los tiempos, ¿verdad? Jesús murió en la cruz, estuvo en la tumba hasta que resucitó, y luego hubo un periodo de 40 días en los que Jesús estuvo aquí en la tierra apareciéndole a los discípulos y dándoles pruebas convincentes de que Él había resucitado. Esos 40 días es hasta el momento de que Él asciende al cielo, que es lo que el periodo de tiempo que acabamos de leer recién. Después de esos 40 días, después que Jesús asciende al cielo, van a pasar 10 días más hasta que llega la fiesta de Pentecostés, una fiesta del calendario judío que celebraban los primeros frutos de la cosecha de la cebada, si mal no recuerdo, y en esa fiesta es cuando se cumple la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre este grupo de personas que estaba reunido. Todo eso lo vamos a leer a partir del capítulo 2. Pero es interesante ubicarnos en ese tiempo. 40 días después de la resurrección, Cristo estuvo interactuando con sus discípulos. Vamos a leer un pasaje más adelante donde vemos que se apareció a mucha gente y luego Él asciende al cielo y antes de ascender, Él le dice a los discípulos que esperaran la promesa del Padre. Y nosotros ya estuvimos hablando acerca de eso el domingo pasado en el culto y el martes en la reunión de oración. Estuvimos viendo que la promesa es la venida del Espíritu Santo, algo que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento y que ahora se va a cumplir unos días más adelante de lo que estamos leyendo. Y bueno, todo eso es lo que Lucas nos está contando de esos días, ¿no? ¿Algo que quieras agregar o algún comentario? Por ahora, seguimos atentamente la lectura. El regalo, como lo dice ahí en el versículo 4 y 5, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre envíe el regalo que les ha prometido, tal como le dije antes. Y en el versículo 5 lo aclara, ¿verdad? Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ya estuvimos hablando mucho acerca del bautismo del Espíritu Santo en estos días pasados, pero seguramente el jueves que viene tocaremos algún punto más en cuanto a esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué era necesario que ellos se quedaran allí en Jerusalén esperando tener esta experiencia con el Espíritu Santo? Bueno, podríamos decir muchas cosas en cuanto a lo que significó para ese grupo de personas tener esa experiencia de recibir al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ya estuviera permanentemente morando con la iglesia. Pero Jesucristo resalta en este momento algo muy puntual y lo resalta en el versículo 8, que es, según algunos entienden, el versículo más importante de este libro. Porque ahí en el versículo 8 Jesús les dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Este versículo es tremendo, ¿no? Es uno de esos versículos que nos da una dirección clara y mucha información, ¿verdad? Ellos
tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo para recibir poder, para ser empoderados, ahora que tanto nos gusta esa palabra, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Ahora, lo interesante es que el poder que ellos iban a recibir por medio del Espíritu Santo era para una tarea específica. Y la tarea específica para la cual ellos iban a ser empoderados por el Espíritu Santo era la de ser testigos de Jesús. Amén. Entonces, esta experiencia transformadora con el Espíritu Santo, en las palabras de Jesús, los iba a empoderar, pero ¿empoderar para qué? Empoderar para que pudieran ser efectivos en la tarea que Él ya les había encomendado, que era la tarea de ir y hablarles a otros acerca de Jesús. Tengamos en cuenta también que la palabra que Jesús está usando es la de que sean testigos. Y es interesante porque la palabra testigo habla de alguien que está contándole cosas a otros, pero desde su experiencia personal. Es decir, a través de la experiencia que ellos habían tenido con Jesús durante estos 40 días donde le habían visto resucitado y todo eso, ahora ellos tenían que salir y contarle al mundo esa experiencia que habían tenido ellos con Jesucristo. Para eso el Espíritu Santo los iba a empoderar. Y lo otro interesante de este versículo es que esa misión que Jesús les encomienda, la de ser testigos de Él, es una misión que geográficamente no conoce de límites, porque ahí Jesús les dice, empezarán por Jerusalén, que es la ciudad donde ellos estaban, pero seguirán ¿por dónde más? Judea. Por Judea, que era la región todo alrededor, por Samaria, que era el pueblo con el cual tenían enemistad, así que normalmente se ha tomado en ese sentido de llevar el testimonio de Jesús aún a nuestros enemigos. Y por si queda alguna sombra de duda, luego Jesús dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces esta tarea que Jesús le encomienda a ellos es una tarea que no conoce de límites geográficos. Recordemos, los judíos que querían ir de Judea hacia el norte a Galilea, tomaban caminos por los cuales evitar las ciudades samaritanas por causa de esa enemistad. Por eso la sorpresa de la mujer samaritana cuando va a sacar agua a un pozo y se encuentra con un judío, y todavía un judío que le habla. Estoy hablando de Jesús, ¿verdad? Ahora, en este nuevo tiempo donde la iglesia va a tomar protagonismo, la tarea que la iglesia tiene para hacer no puede conocer de límites geográficos. Todos tienen que conocer el testimonio de Jesús. Y nosotros vamos a ver a lo largo de este libro que, dado que en cierto momento da la impresión de que la iglesia se siente cómoda dentro de Jerusalén y no sale, el Señor permite que sean perseguidos, y como fruto de esa persecución, ahí la iglesia se extiende y comienza esa expansión de la que Él les está hablando en este versículo 8. Ahora bien, este versículo 8 es la que le da sentido a todo lo que vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos. Nosotros vamos a leer a partir del capítulo 2, ese momento donde la iglesia es empoderada, donde comienza esa tarea de ser testigos de Jesús. Y luego a lo largo de los diferentes capítulos vamos a ver ese movimiento de la iglesia desde Jerusalén hacia todas las naciones. En primer momento, en los primeros capítulos, lo vamos a ver como un movimiento donde el apóstol Pedro tiene mucha
prioridad no, cuando está protagonismo. Y luego a partir del capítulo 13 vamos a ver que el que toma el protagonismo es el apóstol Pablo. Entonces este versículo 8 del capítulo 1 es sumamente importante para nosotros para entender lo que va a suceder ahora a continuación. Ahora, no solamente eso, es importante porque también este versículo se aplica a nosotros, la iglesia hoy. La iglesia hoy sigue dependiendo de ese empoderamiento del Espíritu Santo para llevar adelante la tarea. La iglesia hoy sigue teniendo responsabilidad sobre la comisión de ser testigo de Jesús. Y la iglesia hoy sigue teniendo ese mandato del Señor de salir. Y ahí esa palabra es importante. En los tiempos de Jerusalén, en los tiempos del Antiguo Testamento, las naciones tenían que venir a Jerusalén, al templo. Ahora, en el tiempo del nuevo pacto, la iglesia, el pueblo de Dios, es la que tiene que ir. Y esa es una gran diferencia. ¿Está bien? Entonces nosotros hoy, como pueblo de Dios, tenemos que entender estos principios que son claves para la expansión de la iglesia. Y podemos pensar que después de tanto tiempo y hoy en día que el Evangelio ha llegado prácticamente a todo el mundo. En nuestra mente quizás podemos imaginar así, pero siempre estamos escuchando de misioneros. Hoy estábamos escuchando noticias de la familia que estamos apoyando en oración y siempre escuchando de personas que llegan a grupos étnicos o pueblos en distintas partes del mundo, uruguayos, ¿no?, que se encuentran con gente que nunca había escuchado el Evangelio y que son sorprendidos por el mensaje de Jesús y que quieren saber más acerca de esto. Así que todavía hay trabajo por hacer y cómo el Espíritu Santo sigue tocando corazones y enviando a sus hijos a esos lugares donde Él quiere que le conozcan y que sepan del mensaje, de las buenas noticias. Exacto. Entonces, este versículo 8 de este capítulo 1 tiene que marcar el presente de nuestra vida como creyentes y el presente de la vida de nuestras congregaciones. Ahora, hay otro versículo también acá que es muy importante, que es el versículo 11. Y ese versículo 11 es sumamente importante también porque habla de esa expectativa que la iglesia nunca debe de perder, que es la expectativa acerca del regreso del Señor Jesucristo. El versículo 11, ahí en el mensaje de estos hombres, le dice: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y esa expresión, esa revelación es sumamente importante. El Señor Jesús también habló de muchas veces hacia los discípulos que ellos tenían que estar expectantes acerca de su retorno. Y esa expectación que tenemos que tener en nuestro corazón acerca del retorno de Cristo tiene que tener un efecto en nuestro corazón. Si sabemos que Cristo va a venir a buscar a su iglesia en cualquier momento, entonces a lo menos tenemos que estar expectantes en el sentido de estar preparados para ese encuentro con Él. La Biblia habla y hay muchas enseñanzas en los evangelios y en las cartas. Hay muchas enseñanzas en cuanto a que la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que estar preparado para ese momento. Por algo el libro de Apocalipsis termina con esas palabras: sí, ven Señor Jesús. Esa expectativa, no podemos ignorar esta realidad. Son principios y fundamentos básicos de la fe cristiana y por eso están allí en este primer capítulo, ¿verdad?, del libro que nos va a hablar de la iglesia. Es decir, la misión, la relación con el Espíritu Santo, el salir hasta el fin del mundo y también la expectativa de que Cristo va a venir a buscar a su iglesia
una vez más. Amén. O una vez. O que Cristo va a retornar otra vez. A ver si me logro explicar mejor, ¿verdad? Entonces son enseñanzas sumamente importantes que nosotros tenemos que subrayarlas en la Biblia, subrayarlas en nuestro corazón, en nuestra mente, es decir, tenerlas sumamente claras, ¿verdad? Esa expectativa del regreso de Jesús, y ese presente que tenemos de ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Y un error a evitar, si hay algo para señalar, podría ser esa actitud de los discípulos en el versículo 6 y 7, donde ellos querían saber fechas, ¿no? Bueno, Señor, ¿cuándo vas a restaurar tu reino? ¿Cuándo vas a...? Es decir, ellos ya habían visto a Cristo morir, ahora lo habían visto resucitado. Sin duda que la fe en el corazón de ellos tiene que haber crecido, y la expectativa sobre las cosas que estaban anunciadas sobre el Mesías en cuanto a su reino futuro, todo eso me imagino que se debe haber hecho más fuerte que nunca, pero estaban fuera de tiempo, y eso era lo que Jesús les hizo entender. Ellos tenían que estar enfocados en la misión de ser testigos de Jesús, tenían que estar enfocados en ese pronto regreso, que día y hora nadie sabe, solamente Dios sabe cuándo y en qué hora y en qué momento Cristo va a volver por su iglesia y a establecer su reino sobre la tierra. ¿Está bien? Amén. Entonces, ese abanico de ideas son sumamente importantes para nosotros tenerlas en claro como creyentes. Y en lo que hemos leído me llamó la atención, en ese grupo de 120, en ese grupo de personas que estaban reunidas, me llamó la atención leer en el versículo 14 que además de María, la madre de Jesús, y otras mujeres, estaban también los hermanos de Jesús. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque los hermanos, en todo lo que fuimos leyendo en los evangelios, ellos se mostraron muy escépticos de la persona de Jesús. Ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Se burlaban de él, ¿verdad? Es decir, hay momentos donde ellos se muestran burlones acerca de él. Pero es interesante entender este cambio. Es interesante entenderlo a la luz de algo que ocurrió durante esos 40 días. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Está hablando de Jesús. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Y luego, versículo 7, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Este Santiago es el hermano de Jesús. Jacob, uno de los hermanos de Jesús. Así que seguramente este encuentro que tuvo Santiago, el mismo que escribe la carta de Santiago que tenemos en nuestras Biblias, y el mismo que nosotros lo vamos a ver como líder de la iglesia de Jerusalén, allá por el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando la iglesia se reúna para tratar un tema ahí que los tenía medio divididos, lo vamos a ver a Santiago como el líder de la iglesia, no a Pedro, a Santiago. Bueno, ese Santiago, dice Pablo en esta carta, que Jesús se le aparece a él en algún momento, luego de la resurrección, dentro de esos 40 días. Así que podemos conjeturar que esa experiencia de encontrarse con su hermano resucitado, su medio hermano resucitado, seguramente que provocó en él un despertar a la fe, y junto con él también a los otros hermanos, porque
no solamente Santiago se vuelve al camino de la fe, también hay otros. Y seguramente, bueno, por eso es que ahora, cuando este grupo de 120 personas están reunidas esperando la promesa, aparece no solamente María, sino que también aparecen sus otros hijos, pero ahora identificados como creyentes en Jesús. Abro un paréntesis, hay 2 o 3 opiniones diferentes en cuanto al significado de esa expresión los hermanos de Jesús. La más fuerte es que literalmente, que realmente eran los hermanos, los medios hermanos de Jesús. No eran ni primos, ni amigos, hay algunas otras posturas. La más firme es que realmente eran hermanos. Cierro el paréntesis y seguimos. ¿Algún comentario, algo para...? No, por ahora no. Están allí, pero están escuchando. Bueno. ¿Hay alguna pregunta que quieras hacer? Aprovechá ahora y capaz que podamos responderla. Versículo 15. Y leemos hasta el final del capítulo. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron todos los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Esto, dice el versículo 20, estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron, oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Bien, este pasaje habla de ese problema o de esa situación que había ocurrido con la muerte de Judas. Y Pedro ve como una necesidad de que, bueno, había que cubrir ese lugar y lo ve a la luz de lo que David había escrito en algunos salmos, por ejemplo en el Salmo 69, en el Salmo 109, de esos salmos Pedro está sacando las citas que él está usando. Entonces ellos ven en base a las palabras de David, escritas en los salmos, una necesidad de que otro ocupe el lugar de Judas. Y es ahí que, bueno, eligen a Matías. Hay algunos que dicen que de repente se apuraron porque tal vez ese 12º lugar lo tendría que haber ocupado el apóstol Pablo, a quien Jesús se le aparece y lo comisiona en la misión de ser testigo de él. Pero bueno, es una opinión nada más. Lo cierto es que nombran a Matías y Matías ocupa ese 12º lugar. ¿Qué hay de interesante para mencionar en este pasaje? Hay
Hay una gran discusión o hay diferentes opiniones en cuanto al ministerio apostólico de hoy en día. Normalmente, esto es lo que yo entiendo. Una cosa son los apóstoles que estuvieron con Jesús. Y otra cosa diferente es el ministerio que hoy pudiéramos llegar a definir como ministerio apostólico hoy. Yo creo que el ministerio de aquellos 12 hombres es un ministerio único e irrepetible. ¿Por qué? Porque ellos tenían como condición, a la luz de lo que hemos leído en este pasaje, el que la persona que fuera nombrada apóstol tenía que ser alguien que hubiera estado con Jesús desde el momento de su bautismo hasta el momento de su crucifixión o ascensión. Resurrección. Hasta el momento de su resurrección. Hasta el día que fue tomado de entre nosotros, dice el versículo 22. Y esa condición no puede volver a repetirse hoy en día. Ninguna de las personas que hoy en día están vivas cumplen con este requisito. Entonces, en ese sentido, el ministerio apostólico del primer siglo, de los discípulos de Jesús, es irrepetible. No entiendo, no creo que lo que hoy llamamos o algunos llaman ministerio apostólico pueda compararse o igualarse a lo que fue el ministerio apostólico de aquellos hombres. Y la función que está claramente definida de los apóstoles, de los 12 apóstoles, era la de ser testigos de Jesús. No está hablando de gobierno de la iglesia, no está hablando, está diciendo nuestra función es ser testigos de Jesús. ¿Está bien? Entonces, en cuanto a cómo yo entiendo el tema ministerio apostólico hoy en día, esa palabra apóstol significa enviado. Entonces, si yo tuviera que definir el ministerio apostólico hoy en día, lo definiría con la expresión del ministerio misionero. En lugar de llamar a alguien apóstol, lo llamaría misionero. Y creo que ahí encajaría mejor en lo que es la definición de la Biblia, la enseñanza de la Biblia para el ministerio apostólico para este tiempo en el que estamos viviendo. Pero es una opinión personal y como tal puede estar equivocada y además hay muchas otras, obviamente. Pero esa es una de las cosas más importantes que podemos tomar de este pasaje, ¿no? Ese requisito que los apóstoles tenían que tener era que hubieran estado con Jesús desde su bautismo hasta que fue levantado al cielo, y esa función que era la de ser testigos de Jesús. Simplemente aprovecho para también dar la idea. Hay un momento allí que dice que el campo de sangre le pusieron por nombre Acéldama y dice, y en arameo significa Acéldama. El arameo era el idioma que hablaba el pueblo judío en el tiempo de Jesús. Era el idioma que hablaban entre el común de las personas. El hebreo era el idioma que se hablaba a nivel de los sacerdotes que oficiaban en el templo, ¿verdad? Y el griego, bueno, era el idioma que había unificado toda esa región con Alejandro Magno, y ahora bajo el Imperio Romano era un idioma más comercial de ese tipo, ¿verdad? Pero el arameo, muchos creen y defienden esa postura de que el arameo era el idioma que hablaba Jesús,
un idioma que que el pueblo de Israel lo aprendió cuando estuvieron los 70 años en el cautiverio en Persia, ¿no? Es decir, no era el idioma original que ellos venían trayendo desde Abraham, desde Moisés, era un idioma que ellos aprendieron durante la esclavitud y luego cuando volvieron lo trajeron y lo siguieron hablando y era el idioma con que se hablaba en los tiempos de Jesucristo. Por eso a veces también los cambios de nombres de personas o de ciudades porque a veces es el nombre hebreo, a veces es el nombre griego, a veces es el nombre... entonces ahí se nos entra a confundir si está hablando de la misma persona o no. Sí, a veces sucede que está hablando de la misma persona, nada más que bueno, teniendo en cuenta estos diferentes idiomas que corrían por la tierra de Palestina en aquel tiempo es que lo podemos entender. Bueno, yo no quiero seguir más porque lo que nos queda ahora es empezar el capítulo 2, que es ese momento donde realmente comienza el libro de los Hechos, con la venida del Espíritu Santo, la transformación de ese grupo de personas y el principio y la expansión de la iglesia. Y eso lo vamos a hablar, si Dios quiere, jueves que viene. Es un capítulo largo, te aconsejo que lo leas en tu casa, pero está espectacular por todo lo que empezamos a ver allí, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay algo más? No. Ni un solo comentario. Ni un solo comentario. Hoy solo fueron saludos y... Bueno, te animamos a comentar. El club de lectura tiene eso. Es decir, no es solamente escucharme a mí, es aportar entre todos y de esa manera nos edificamos en la fe unos a los otros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche, Señor, por permitirnos leer tu palabra. Señor, y ruego, Dios, que a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Señor, podamos recibir ese poder, Padre eterno, para ser testigos de Jesús. Señor, ayúdanos, oh Dios, a enfocarnos en la tarea que se nos ha encomendado desde aquel tiempo, Señor. Y también ruego, Señor, que nos ayudes a estar expectantes del retorno de Jesús. Ruego, Padre eterno, que nos ayudes despertando nuestra conciencia sobre esta realidad, Dios, para que podamos hacer los ajustes que sean necesarios para ser hallados por Él, limpios, sin manchas, irreprensibles, y poder así irnos a la eternidad. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Y ruego, Señor, que tú añadas bendición a todo lo que hemos hablado hoy. En el nombre de Jesús. Aleluya, Amén, Señor. Amén. Muy bien. Dios te bendiga ricamente. Si Dios lo permite, nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 11 de la mañana. Para los que van a ir al templo, bueno, tapabocas, alcohol en gel, distanciamiento y no estar engripado, ninguna situación de fiebre ni nada por el estilo. Y vamos a estar juntos celebrando, adorando al Señor. Y para los demás, conectados por internet, nos van a poder seguir. Te mando un abrazo. Dios te bendiga, que el Señor te dé una linda noche de descanso, de calor y bueno, nos vemos pronto si Él quiere. Bendiciones. Buenas noches a todos, Dios les bendiga.